Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de Salud en su hogar. El día de hoy, pues, invitados para que nos acompañen con este tema que es muy interesante, que es el cáncer extracervical causado por el HPV. Bien, pues además del cáncer cérvico-uterino, que otras enfermedades puede ocasionar el virus del papiloma humano, sería la pregunta inicial. Pues bien, el virus del papiloma humano, o VPH, además de causar displasia cervical, puede ocasionar también cáncer vulvar, cáncer vaginal y cáncer de pene y ano. Es decir, que todo depende en donde se ubiquen las cepas potencialmente cancerígenas. Sin embargo, vale la pena recordar que es obviamente que el HPV está relacionado de forma importante con el cáncer de cuello uterino, el cáncer cervical. Básicamente, estas son las cepas que están relacionadas con el cáncer cervical de la mujer, del cuello uterino. Pues, sin duda alguna, existen algunas otras interacciones, algunas otras interrelaciones con algunas otras cepas que no se ubican simplemente a nivel del cuello uterino, sino por fuera de él. Y es así como también se ha interrelacionado, no de una forma tan directa como en el caso del cáncer de cuello uterino, pero sin embargo, pues existe una interrelación con el cáncer que está en los entornos de los genitales femeninos, es decir, fuera del útero. Se ha determinado o se ha indicado una interrelación también con el cáncer de vagina, de vulva, de ano, de pene, etc. Pues siempre que existe el HPV, pues hay una relación directa. Veamos algunos otros acápites sobre este cáncer. Realmente hay una enfermedad denominada la papilomatosis respiratoria recurrente. También se han interrelacionado con las verrugas genitales y estas enfermedades pueden llegar a ser mortales, vergonzosas o muy molestas para el paciente. Cuando existen algunas alternativas de, por ejemplo, el sexo oral, pues se ubica a nivel de la faringe, la laringe, etc. Sin embargo, también puede el virus del papiloma humano, es decir, los tipos 6 y 11, que son responsables del más del 90% de las verrugas anogenitales, tener alguna interrelación. Estas enfermedades pueden llegar a ser, como decíamos, vergonzosas y muy molestas para el paciente. De aquí que fundamentalmente los cambios en la vida, en la conducta sexual de la gente, pues hace que de una o de otra manera se interrelacionen con este tipo de patologías y de estas enfermedades. El advenimiento, por ejemplo, del sexo oral, cada vez más frecuente y sin tener consideración de los factores de riesgo, pues determinan que el HPV pueda ir hacia la faringe, la laringe y causar pues aquí inconvenientes, papilomas, muchos de ellos que pueden degenerar en un cáncer a este nivel. También pues sin duda alguna pues los virus 6 y 11, como veíamos fundamentalmente, pues son causantes de múltiples verrugas a nivel vulvar y a nivel genital en general, ¿no? Pero también pueden causar alteraciones en los entornos del periné y obviamente en el ano. Estos se han interrelacionado también con patologías cancerígenas, no en tan alta frecuencia
como la interrelación directa que tiene el cáncer de cuello uterino, sin embargo, constituyen un factor de riesgo, por lo que es importante identificarlas y tratar estas enfermedades. Algunas otras consideraciones que están relacionadas con este tipo es lo que vemos en la diapositiva siguiente. Es decir, nos hacemos referencia a lo que es el HPV extragenital, fuera de los genitales también, como decíamos, a nivel del periné y muchas veces a nivel de órganos mucho más lejanos. Ahí un ejemplo de las verrugas extragenitales a nivel y en la periferia del ano. Nótese esta forma de acumulación de las verrugas que muchas veces también pueden confundirse y con otras patologías, sin embargo, pues están determinadas dentro de lo que es la enfermedad por HPV, ¿no? Relacionados pues con algunas cepas. Ahí en los márgenes anales, pues condilomas acuminados, obviamente, a este nivel, a nivel anal. Entonces, no solamente a nivel interno, en el cuello del útero, sino también pues a nivel extragenital, como podemos observar en estas imágenes. También podemos observar en otros lugares, como por ejemplo a nivel de la lengua. He ahí una imagen de verrugas a nivel de la lengua. Y sin duda pues pueden ser de cualquier tipo de HPV que esté contagiando este tipo de patología. También podemos encontrar variaciones en la forma de presentación. Note usted, por ejemplo, aquí en esta imagen, pues nodulaciones a nivel de la lengua relacionadas con el papiloma. Se trata, pues, de las verrugas a nivel de la lengua. Si es que se presentan todos estos tipos de verrugas, pues lo lógico es de que constituyen un factor de riesgo para la presencia del cáncer a nivel lingual, a nivel faríngeo, a nivel laríngeo y también pues a nivel de la piel que está infestada por este tipo de virus y que determina de una o de otra manera pues, factores de riesgo. Ahora, observemos la siguiente lámina en donde podemos determinar exactamente, ubicar una papilomatosis respiratoria recurrente, es decir, una localización a nivel de la laringe. Nótese las tumoraciones a nivel de las cuerdas vocales prácticamente. Esta es una enfermedad que puede afectar a niños, que puede afectar a adultos y que también, pues, obviamente es causada por el virus del papiloma humano. Tipos 6 y 11 causan la formación pues, de estas verrugas en el tracto respiratorio. Son pacientes que ante esta papilomatosis laríngea pues, empiezan a presentar una gran cantidad de síntomas que a veces no se relacionan con este tipo de patología. Nótese ahí pues, una laringoscopía en donde en la parte derecha, digamos, de su pantalla está una imagen imagenológica y una laparoscópica en la parte izquierda de su pantalla, en la imagen determinada con la letra A. Y ahí una variación de estas papilomatosis laringeas que se pueden observar. Otro ejemplo, igualmente, de papilomatosis laringea a nivel de la laringe del ser humano. Otro ejemplo de este tipo de patología. Como ven, pues la localización de estas verrugas pueden migrar hacia órganos muy lejanos del tracto genital. Sin duda alguna, no solamente el sexo oral o no solamente las manipulaciones a este nivel pueden determinar pues, la migración de este tipo de virus hacia otras zonas extragenitales. De todos modos, vale la pena recalcar que dentro de lo que es la salud general, pues representa un factor altísimo de riesgo en el cuello uterino y también a nivel de otros órganos genitales, aunque en menor porcentaje. Lo más importante es de que ustedes que están en su hogar, pues conozcan de este tipo de patologías, las identifiquen, puedan conversar con sus parejas, puedan conversar con sus entornos, con sus hijos, etcétera, y tratar de identificar este tipo de problemas. Una vez que se identifica este tipo de problemas, pues acudir de inmediato al médico, pues realmente esta es una patología que si bien cura todas las lesiones, pues
previene en un alto porcentaje pues el que avance esta enfermedad y se transforme en una patología maligna. Y decíamos pues que curan las lesiones. Sin embargo, pues el virus queda en el organismo y a pesar de que quede en el organismo, pues estas lesiones pueden volverse por lo menos recidivantes a mucho más largo plazo que si es que no existiese un control. Lo más importante de esto es la eliminación de este tipo de lesiones y los controles subsecuentes para evitar los factores de riesgo, disminuir la incidencia de las recidivas, es decir, de las recurrencias de esta enfermedad y obviamente subir los niveles de defensa de los pacientes para, como objetivo último, pues impedir la formación de nuevas patologías en este sentido. Bien, ¿cómo prevenir la enfermedad? Evitando cualquier tipo de contacto genital con otro individuo, especialmente en aquellos pacientes o en aquellos individuos simplemente que no sean conocidos, manteniendo una relación a largo plazo, mutuamente monógama, con una pareja no infectada, mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y esto es importante, es decir, que ustedes deben saber que es posible la prevención de este tipo de patologías. La vacuna, si bien es verdad, tiene un costo, sin embargo es asequible y existen muchos programas a los cuales ustedes pueden acceder para estos procesos de vacunación. Lo ideal es vacunarse antes de que exista una vida sexual activa o antes de la primera relación sexual. Esto es importante para garantizar una efectividad dentro de la vacuna, una eficacia, una eficiencia dentro de la vacuna. Sin embargo, no está contraindicada para otro tipo de pacientes. Los pacientes que no han presentado, por ejemplo, patologías de esta índole o pacientes incluso que han presentado esta patología, pues se indica también estos procesos de vacunación, entendiéndose por esto como una prevención primaria cuando no ha existido contacto ni presencia de la enfermedad y como una prevención secundaria en caso de que ya haya existido pues la presencia de las lesiones por este tipo de virus. Distinguidos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con más en su programa de Salud en su Hogar. Así es que ya regresamos. Salud en su Hogar. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar, si fuera libre, libre para moverme. Salud en su Hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso en su programa estelar de Telesucesos TV Salud, con el segmento de el día de hoy en Salud en su Hogar sobre el HPV y sus infecciones extragenitales. Bien, pues avancemos con algunas consideraciones generales sobre estos tipos de virus. Recordar que los tipos 16 y 18, que causan el 70% de todos los cánceres, son de localización cervical. Los tipos 6 y 11, que causan el 90% de las verrugas genitales, son extracervicales. Además, ha demostrado proteger contra otros 10 tipos no incluidos en la vacuna gracias a la protección cruzada que se ofrece cuando existe este tipo de vacunación. Entonces, no es absolutamente aislada la acción de estas vacunas, sino que tienen una protección para otro tipo de cepas. Hoy en día existen las vacunas bivalentes que cubren 16 y 18, las tetravalentes 6 y 11, y hay también pues las vacunas nanovalentes que tienen incluso la protección para 9 virus.
Es decir, que se ha ido ampliando cada vez más el aspecto de la prevención primaria en lo que es contaminación por el HPV. Usted puede acudir a su médico de confianza y solicitar mayor información sobre este tipo de vacunas y obviamente pues sobre todos los planes de prevención. Recuerden que lo más importante dentro de todos estos aspectos infectocontagiosos es la prevención. Es mucho más barato y mucho más efectivo realizar una prevención a tiempo sobre todos estos temas. Avancemos con algunas otras consideraciones también sobre los procesos de vacunación. La vacuna contra el HPV, los tipos 6, 11, 16 y 18, se han estudiado en más de 24.000 pacientes de 16 a 45 años de edad y se demuestra que es eficaz en un 99% contra el cáncer cérvico-uterino, vulvar, vaginal y 99% eficaz también contra verrugas genitales. Por lo tanto, es prácticamente una cobertura casi al 100%. Tan solo el 1% de los pacientes vacunados pues, pueden presentar tipos de contagio. Y obviamente depende mucho de los procesos de vacunación, del cumplimiento del plan específico de vacunación y también pues de algunos otros detalles internos del organismo humano que muchas veces pues no responden de forma adecuada a la vacunación y no crean los anticuerpos específicos. Generalmente la mayoría de los fracasos de este 1% están relacionados con vacunaciones que no se cumplen de forma adecuada y de forma específica. Algunos otros puntos más sobre la aplicación de esta vacuna en cuanto a la recomendación, como ya dijimos, fundamentalmente antes de que inicie la vida sexual en las mujeres de 9 a 45 años de edad y en hombres de 9 a 26 años de edad. El esquema recomendado de vacunación es de 3 dosis, es decir, una dosis inicial, luego a los 2 meses y luego a los 6 meses la tercera dosis. Debe recordar que es absolutamente necesario aplicarse las 3 dosis para obtener este 99% de eficacia del cual habíamos hablado. Si es que hay una interrupción de estos procesos de vacunación, pues vuelve a ser, es decir, tiene que empezar de nuevo con el mismo esquema. Por lo tanto, es importante de que si es que entran en un proceso de vacunación, pues cumplan con el esquema global de los 0, 2 y 6 meses de vacunación. Las 3 dosis nos permiten garantizar ese 99%. Caso contrario, pues va a existir una deficiencia dentro de este proceso de vacunación. Pues bien, si tuvo o tiene una infección por virus de papiloma humano, ¿no? En estos casos, la pregunta es, ¿sirve o no sirve? Pues bien, la vacuna ha demostrado proteger contra otros tipos contenidos en la vacuna que no causaron la infección, por lo que la vacuna no está contraindicada en pacientes que hayan tenido o tengan una infección por el virus del papiloma humano o HPV. Esto hace fundamentalmente referencia a pacientes que han presentado fundamentalmente verrugas genitales o extragenitales. Esto no quiere decir que usted no debe vacunarse, porque en primer lugar, pues no sabemos si es que tiene o no tiene la cepa 6 y 16 y 18. ¿no? Recuerden que la 16 y la 18 es la que más problemas dan a nivel del cuello uterino. Entonces, usted puede acceder tranquilamente a un proceso de vacunación, siempre, obviamente, con la asesoría de su médico de confianza. De allí que es importante de que ustedes tengan la precaución de, si no han tenido actividad sexual, de vacunarse. Esta sería la primera recomendación. Si es que han tenido actividad sexual y no han presentado, pues, verrugas genitales ni algún otro indicativo de patología contaminante, pues pueden también vacunarse. E incluso en aquellos pacientes que hayan tenido algún tipo de sintomatología relacionada con el HPV, especialmente extragenital. No está contraindicado en aquellos pacientes, por lo tanto, que hayan tenido cualquier tipo de presencia de HPV. Siempre, como les decía, bajo el control médico y la prescripción médica más adecuada. El HPV, por lo tanto, es una enfermedad o es un virus que se puede prevenir para que no cause enfermedad con la vacunación.
Sin duda alguna, pues existen también otras medidas coadyuvantes, otras medidas que pueden utilizarse para evitar el contagio. Una de ellas es el sexo seguro. El sexo seguro fundamentalmente con la utilización del preservativo. Y cuando hablamos de la utilización del preservativo, tiene que ser el uso adecuado del preservativo durante toda la relación sexual. Hay mucha gente que se contamina con enfermedades de transmisión sexual porque no utilizan el preservativo en toda la relación sexual, sino simplemente para culminar el acto sexual, es decir, en el acto orgásmico eyaculatorio. Lo que están haciendo en este instante es una prevención del embarazo, porque están evitando pues, que los espermatozoides lleguen al cuello uterino. Sin embargo, recuerden que los virus se encuentran en las secreciones genitales, tanto en las secreciones que están hacia el exterior como en las secreciones que van hacia el interior o se producen a ese nivel. Por lo que no es necesario el coito, no es necesario pues una penetración para que se produzca un contagio con virus u otro tipo de patologías de transmisión sexual. Ya sean estos bacterias, ya sean estas micóticas o mixtas, etc. Por lo que es importante saber que las secreciones genitales, tanto masculinas como femeninas, pues en estas se encuentran tanto los virus como las bacterias. En este caso, pues el virus del HPV. Recuerde también que si bien es muy relativo, pues realmente mientras más brusca sea la relación sexual, mientras menos lubricación tenga la relación sexual, mayor factor de riesgo, porque con la fricción de los genitales se producen microescoriaciones que de una o de otra manera facilitan la penetración de los virus por estas microescoriaciones que son simplemente heridas microscópicas. De allí que el sexo anal sea el que mayor posibilidad tenga de contagio de todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. Recuerde que el VIH pues se dio primero en pacientes que tenían prácticas homosexuales y relacionadas con el varón fundamentalmente. Es ahí en donde se empezaron a presentar los primeros síntomas y los primeros signos, y de allí que vinieron los procesos de investigación en estos grupos de con mayores factores de riesgo, justamente por estas consideraciones específicas. Sin duda alguna, pues hoy en día el VIH pues, es mucho mejor controlado. Sin embargo, el VIH en la actualidad pues, se está presentando de una forma importante también, debido obviamente pues, a una actividad sexual indiscriminada, una actividad sexual sin responsabilidades ni personales ni hacia su pareja y sin un conocimiento específico. En vista de esto, los procesos de educación para la salud y el conocimiento básicamente de todos estos aspectos son importantes. De allí que siempre la invitación para que ustedes nos acompañen programa a programa, en su programa Salud en su Hogar y también en el programa de salud sexual, para que se enteren, para que tengan un proceso de educación continua y para que puedan conversar con su entorno sobre todos estos inconvenientes que causa una actividad sexual indiscriminada. Recuerden que ustedes pueden contactarse con nosotros a través de los teléfonos 0998-328-007 y realizar sus consultas, o al 2461-287. Pueden también seguirnos a través de las redes sociales, Dr. Barzallo en el Twitter, Telesucesos Quito y Telesalud. Así es que en cualquiera de estas redes sociales, pues ustedes van a acceder de forma directa. También, si ustedes entran directamente a Telesucesos Quito, pues este programa va a estar en YouTube pues permanentemente, y también pues ustedes pueden en tiempo real seguirnos a través de su canal 29 Telesucesos y de Telesucesos Quito en el Facebook.
Bien, distinguidos amigos, vamos a terminar el programa, no nos queda otra en vista del tiempo, sin antes pues insistir que se contacten con nosotros. Ustedes ya tienen nuestros teléfonos, la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com también a su orden, y la invitación para que continúen con nosotros programa a programa. Un abrazo y estamos en contacto a través de su canal 29 Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar.